¿Qué tal? Muy buen día, estimados amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy vamos a ver una clase completa en la cual hablaremos acerca de la teoría de números. Esto es, vamos a hablar un poco de números primos, cómo obtener números primos mediante el procedimiento de la criba de Eratóstenes y posteriormente realizar la aplicación con la descomposición en factores primos, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Todo esto tratándolo de realizar en una clase con duración de 1 hora. Como primer punto tenemos el concepto de los números primos, y en la cual tenemos que un número primo es aquel número, aquella cantidad, que solamente es divisible entre sí mismo y la unidad. Por ejemplo, podemos tener números que cumplan esta condición, en el caso, por ejemplo, del número 7. ¿Sí? El número 7 solamente tiene como divisores al mismo número 7 y al número 1. Nada más, no hay ninguna otra cantidad o algún otro número que pueda dividir al número 7. Otro ejemplo de otro número que cumple con estas características, bueno, podría ser, por ejemplo, el número 13. El número 13 no tiene ninguna otra cantidad de divisores más que el mismo 13 y el número 1. Solamente no lo divide ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. No tiene ningún otro número que lo pueda dividir. A diferencia de los siguientes, por ejemplo, a diferencia de estos otros, que podría ser, por ejemplo, el número 12. El número 12 tiene varios divisores. Entre ellos, obviamente el mismo número 1. ¿Sí? El número 2 es un divisor del 12. El 3 también lo es. El 4. El 6. Y el mismo número 12. Todos ellos son divisores del número 12. A este tipo de números les llamamos números compuestos. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el número 18. El número 18 tiene los siguientes divisores: el 1, el 2, el número 3 también es divisor, el 4 no es divisor de 18, el 5 tampoco, el 6 sí, 7 y 8 no son divisores, el 9 también es divisor de 18 y finalmente el mismo número 18. Todos estos son divisores, del número 18. Estos que tenemos del lado derecho son números compuestos y tenemos los números primos que recuerden, su definición es que solamente tengan de divisores a sí mismos y a la unidad. Ahora, tenemos un procedimiento para obtener números primos, uno muy básico, ¿sí? Sin embargo, hay una cantidad, así como hay cantidad infinita de números enteros, también hay una cantidad infinita de números primos. Para esto, tenemos un procedimiento que conocemos con el nombre de criba de Eratóstenes. En realidad es un procedimiento bastante sencillo, bastante básico, para poder determinar los números primos que existen entre 1 y 100. Lo primero es que tenemos que eliminar al número 1, puesto que de inicio el número 1 no cumple con la definición de número primo, y entonces lo que vamos a hacer el primer número que tenemos disponible es el número 2. Y entonces lo que vamos a realizar, o el procedimiento que vamos a realizar, es eliminar los múltiplos de 2, excepto el mismo 2, el 2. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a eliminar todos los múltiplos de 2, excepto el 2 de inicio. Entonces el 2 lo vamos a colocar en un recuadro. ¿Sí? Para eliminar los otros vamos a cambiar el color y vamos a utilizar el color rojo para ir eliminando a los demás números. Entonces de inicio son todos los múltiplos de 2
En pocas y resumidas cuentas, todos los números pares. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Eliminamos todos los números pares, puesto que todos ellos son divisibles entre 2. Y por lo tanto, dejan de cumplir la regla de los números primos, que deben de tener solamente 2 divisores, ellos mismos y la unidad. Ya eliminamos todos los números pares de inicio. Nuestro primer número primo, entonces, es el número 2. Y lo vamos a poner por aquí. Vamos a empezar a hacer nuestro listado. El número 2 es el primer número primo. Ahora, vamos a continuar. El siguiente número disponible que tenemos es el número 3. Por aquí lo tenemos. El número 3 es el siguiente número disponible. Y vamos a hacer lo mismo. Eliminar los múltiplos de 3. Excepto el mismo 3. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un instante con el número 2. Al 3 lo vamos a colocar en un recuadro. Es nuestro siguiente número primo. Y vamos a continuar. Entonces ahora vamos a eliminar todos los múltiplos de 3. Vamos a cambiar el color para irlos eliminando. Y entonces tenemos el 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 y 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Como ustedes pueden ir observando, nos van quedando cada vez menos números disponibles. Ahora continuamos con el procedimiento. El siguiente número que tenemos disponible en nuestro listado, como ustedes pueden observar, el 4 ya está eliminado. Ahora vamos a pasar al número 5. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Eliminar los múltiplos de 5, excepto el mismo 5. ¿Sí? Igual vamos a encerrarlo en un cuadro de color azul. ¿Sí? Es el siguiente número primo y lo agregamos a nuestro listado de números. Y entonces vamos a empezar a eliminar todos los múltiplos de 5, que para los múltiplos de 5 es bastante sencillo porque son todos los números que terminan en 0. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, ya todos están eliminados. Y los otros múltiplos de 5 pues serían todos aquellos que terminan en 5. En este caso 25, 35, 45 ya está eliminado, 55, 65, 75, 85 y 95. Ya cada vez nos van quedando menos. Con este procedimiento, recuerden, de la criba de Eratóstenes. Entonces, ahora seguimos con eliminar los múltiplos de 7, que es el siguiente número disponible. Este que está aquí. El 6 ya está eliminado, el siguiente es el 7. Los múltiplos de 7, excepto el 7. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a eliminar. Primero que nada, a marcar en un recuadro al número 7. Le cambiamos el color. Y entonces tenemos aquí el 7 en un recuadro. Se convierte en nuestro siguiente número primo de la lista. Y empezamos a eliminar a todos sus múltiplos. Casi muchos de ellos ya van a estar eliminados. ¿Sí? El 14, 21, 28, 35, 42 y el primero que vamos a eliminar es el 49, 56,
63, 70, 77, 84, 91 y 98. ¿Sí? Se fijan, cada vez estamos eliminando menor cantidad de números disponibles en la lista. Y casi vamos a poder observar que a partir del número 11 ya no vamos a alcanzar a eliminar ningún número adicional. El siguiente sería eliminar los múltiplos de 11, excepto el 11 mismo, ¿verdad? Porque es el siguiente en la lista. Como ustedes pueden observar, 8, 9 y 10 ya están eliminados. Y entonces el siguiente que sigue en la lista es el número 11. Igual le vamos a poner dentro de un recuadro. Y entonces vamos a tener que el siguiente número primo en la lista va a ser el 11 y vamos a agregarlo a nuestro listado. Del 11 son los múltiplos el 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Ya no eliminamos ninguno. ¿Sí? Para el 13, a partir de este 11, todos los demás números ya no podemos eliminar más cantidades. Por ejemplo, el 13 es el siguiente número que tenemos disponible en nuestra lista. El 13, ¿sí?, sus múltiplos serían 26, 39, 52, 65, 78, 91 y bueno, ya queda fuera de la lista. Entonces ya tenemos que todos los números restantes que nos quedan sin eliminar corresponden a números primos menores que 100. Entonces el siguiente sería 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 también, 97 y ya. ¿Sí? Y entonces este listado de números corresponde a los números primos que vamos a estar utilizando para realizar un proceso que conocemos con el nombre de descomposición en factores primos, posteriormente el máximo común divisor y finalmente el mínimo común múltiplo. Continuamos. Ahora pasaremos al procedimiento para descomponer un número como el producto de sus factores primos. Para esto requerimos necesariamente conocer nuestros números primos, mismos que ya hemos obtenido con el procedimiento de la criba de Eratóstenes. Entonces, por ejemplo, si nos piden descomponer al número 144 en el producto de sus factores primos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, colocamos el número que nos están solicitando, 144, y vamos a trazar una línea vertical que tenemos por aquí. La trazamos de forma vertical y empezamos con el procedimiento para hacer la correspondiente descomposición. Siempre empezamos por el número primo más pequeño, en este caso el número 2 siempre, y vemos si el número que tenemos es divisible entre ese 2. 144 es un número divisible entre 2 y por lo tanto ponemos 144 entre 2, nos queda 72. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿El 72 es divisible entre 2? Sí, podemos observar que termina en un número par, por lo tanto es divisible entre 2. 72 entre 2
es 36. Repetimos la pregunta, ¿el 36 es divisible entre 2? Sí, de nuevo es divisible entre 2. 36 entre 2 es 18. De nuevo es un número par, entonces sigue siendo divisible entre 2. 18 entre 2 es 9. Y nos volvemos a repetir la pregunta. ¿El 9 es divisible entre 2? No es divisible entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo. El siguiente número primo en la lista es el 3. ¿El 9 es divisible entre 3? Y sí, es divisible entre 3. 9 entre 3 es 3. Y finalmente el 3 es divisible entre 3 de nuevo y sí. Y aquí es donde llegamos a la unidad. Por lo tanto, el 144 nosotros lo podemos representar como el producto de los siguientes números primos. 2 por 2 por 2 por 2 está 4 veces. 1, 2, 3 y 4 veces. Por 3 y también por 3. Si esto lo representamos en forma de potencias, podemos observar que el 2 está repetido 4 veces y lo podemos representar como 2 elevado a la 4 por 3, que está repetido 2 veces, y esto es elevado al cuadrado. Y esto sería la descomposición del número 144 como el producto de sus factores primos. Otro ejemplo que podríamos tener sería el 105. Para el cual también nos piden descomponer el número en sus factores primos. Entonces, igual, empezamos, trazamos una línea vertical y empezamos con la misma operación. Recuerden, siempre iniciamos con el número primo más pequeño. El 105 es divisible entre 2. No es divisible entre 2 105. Por lo tanto, me brinco al siguiente número primo. En nuestra lista, el siguiente es el número 3. ¿El 105 es divisible entre 3? Sí es divisible entre 3. Una manera rápida y sencilla de saber si un número es divisible entre 3 es sumando sus dígitos. En este caso, 1 más 0 más 5 es 6. El 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto la cantidad original también va a ser divisible entre 3. Y 105 entre 3 es 35. ¿El 35 es divisible entre 3? El 35 no es divisible entre 3, entonces nos brincamos al siguiente número primo de la lista. El número primo siguiente en la lista es el número 5. El 35 es divisible entre 5, ¿sí? Y 35 entre 5 es 7. ¿El 7 es divisible entre 5? No. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista. Sigue claramente el número 7. Y 7 entre 7 es la unidad. Entonces, el 105 en su descomposición en factores primos sería el producto de 3 por 5 por 7. Como pueden ustedes observar, no tenemos factores primos repetidos, por lo tanto no lo representamos como potencias y el resultado sería directamente su descomposición 3 por 5 por 7. Un ejemplo adicional sería descomponer al número 294 en el producto de sus factores primos. Recuerden, colocamos el número que nos están solicitando. Dibujamos una línea en forma vertical y tenemos lo siguiente. Recuerden, siempre empezamos por el número primo más pequeño. En este caso, el número 2. ¿Es divisible el 294 entre 2? Sí es divisible, puesto que termina en un número par. 294 entre 2. Su resultado es 147. ¿El 147 es divisible entre 2? No es divisible entre 2, puesto que termina en un número impar. Por lo tanto, nos brincamos al siguiente número primo en la lista.
Esto es el número 3. El 147 es divisible entre 3. La manera más sencilla de saber si es divisible una cantidad entre 3 es sumando sus dígitos. Y si la cantidad es un múltiplo de 3, por lo tanto la cantidad original también es divisible entre 3. Y entonces tengo 4 más 1 es 5, más 7 son 12. El 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto la cantidad original sí es divisible entre 3. Y 147 entre 3 nos da 49. El 49 es divisible entre 3. Sumamos, 4 más 9 es 13. Por lo tanto, el 13 no es un número múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible entre 3. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista, sigue el 5. El 49 es divisible entre 5. No es divisible entre 5 puesto que no termina ni en 0 ni en 5. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista, es el 7. El 49 es divisible entre 7, sí es divisible entre 7. Y tenemos 49 entre 7 es 7. El 7 es divisible entre 7, claro. Y 7 entre 7 es la unidad. Como el producto de factores primos sería 2 por 3 por 7 y por 7. Que representado en potencias sería 2 por 3, y el 7 que está repetido 2 veces lo elevamos al cuadrado. Ya depende cómo te soliciten la representación de la respuesta. Utilizas la primera, la que tenemos en la parte superior, 2 por 3 por 7 por 7, o la que ponemos posterior de forma de potencias, que sería 2 por 3 por 7 al cuadrado. Continuamos. Ahora tenemos el procedimiento para obtener el máximo común divisor. A final de cuentas, el máximo común divisor corresponde al número que es el mayor divisor de dos o más números. Por ejemplo, si tenemos al número 18 y al número 24, y nos piden encontrar el máximo común divisor de ambos, lo podríamos hacer de forma manual, primero obteniendo los divisores que tienen estos dos números. Por ejemplo, para el 18, pues sabemos claramente que su divisor es 1, también el 2 es su divisor, el 3 es divisor del 18, 4, 5 no lo son, el 6 es divisor del 18, el 9 y pues obviamente también el mismo 18. Para el caso del 24 podemos hacer algo semejante. Tenemos que el divisor es 1, también es del 24 el divisor es 2, el 3, el 4, el 5 no es divisor de 24, el 6 sí es divisor de 24, 7 no, 8, el 12 y finalmente el mismo número 24. ¿Sí? Podemos observar que entre estos dos números, entre el 18 y el 24, tenemos divisores que son comunes. En este caso podemos observar que el 1 en ambos casos está repetido, el 2 también en ambos casos está repetido, el 3 también es divisor común, el 6 es divisor común también en ambos, y finalmente esos serían los divisores que son comunes a ambas cantidades. En este caso, lo que nos piden es determinar el máximo común divisor. Entonces, de esos divisores que ya determinamos e identificamos que son comunes para ambas cantidades, podemos observar que la cantidad divisor de ambas y que es el mayor, podemos observar claramente que corresponde al número 6. Y entonces tenemos que el máximo común divisor para el 18 y el 24 pues es el 6, como pudimos observar. Obviamente este es un
procedimiento bastante sencillo cuando se tratan de dos cantidades relativamente pequeñas como el 18 y el 24. ¿Qué pasa si son cantidades más grandes o incluso si son más cantidades? Para esto tenemos un procedimiento en el cual lo vamos a resolver mediante una descomposición en factores primos, utilizando precisamente los números primos que ya vimos en el procedimiento de la criba de Eratóstenes y también en la descomposición en factores primos. Esto sería mediante el uso de los números primos, como comentábamos hace un instante, y para esto utilizamos de nuevo la descomposición en factores primos. El procedimiento sería de la siguiente manera. Por ejemplo, teníamos para el 18 y el 24, ambos van a ser descompuestos en sus factores primos al mismo tiempo. Y entonces, igual, vamos a empezar a descomponerlos en sus factores primos y que se apliquen a ambos al mismo tiempo. Empezamos siempre por el número primo más pequeño, esto es el número 2. ¿Ambas cantidades son divisibles entre 2? Sí, puesto que son números pares. 18 entre 2 es 9 y 24 entre 2 es 12. Seguimos con el mismo número primo, con el 2. ¿Ambas cantidades pueden ser divisibles entre 2? No. Al mismo tiempo, no. Porque uno es impar y el otro es par. Nos brincamos al siguiente número primo. En la lista, el siguiente número primo es el número 3. ¿Ambas cantidades son divisibles entre 3? Sí, ambas son divisibles entre 3. 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, a partir de este paso ya no tenemos un divisor que sea común para el 3 y el 4. Podemos decir que entre ellos se conocen como primos relativos. O sea, entre ellos no tenemos ningún tipo de divisor común y por lo tanto el máximo común divisor del 18 y el 24 es el producto de 2 por 3, o sea, de los factores que encontramos. Esto es 6, que coincide precisamente con el concepto que estábamos manejando hace un instante cuando los estábamos haciendo de forma manual. Vamos a hacer un nuevo ejemplo para demostrar el procedimiento con números un poquito más grandes e incluso que sean 3 números. Continuamos. En este caso nos piden determinar el máximo común divisor de 48, 36 y 60. Hacemos lo mismo. En una misma descomposición en factores primos, insertamos, hacemos el procedimiento. Y entonces tenemos, recuerden, siempre empezamos con el número primo más pequeño, en este caso es el número 2, y nos hacemos la pregunta, ¿todas estas cantidades son divisibles entre 2? Sí, todas son divisibles entre 2, puesto que todas son pares. Entonces 48 entre 2 es 24. 36 entre 2 es 18. 60 entre 2 es 30. Nos volvemos a repetir la pregunta. ¿Todas estas cantidades siguen siendo divisibles entre 2? Claramente observamos que sí, puesto que todas son pares. Entonces, de nuevo, divisibles entre 2, 24 entre 2 es 12, 18 entre 2 es 9 y 30 entre 2 es 15. Continuamos. ¿Estas cantidades son divisibles entre 2? No, no son todas divisibles entre 2 al mismo tiempo. Nos brincamos al siguiente número primo que sigue en nuestra lista, que es el 3, y podemos observar que todas ellas son divisibles entre 3, y entonces 12 entre 3 es 4, 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 5. En este punto podemos observar que ya no tenemos ningún divisor común para las tres cantidades y por lo tanto el máximo común divisor para estas tres cantidades 48, 36 y 60 sería el producto de 2 por 2 por 3, que es
igual a 12. Entonces, el máximo común divisor de estas cantidades es 12. Continuamos. Ahora nos piden encontrar el máximo común divisor de 72 y 180. Hacemos lo mismo. Lo descomponemos en sus factores primos ambos al mismo tiempo. 72 y 180. Insertamos la línea vertical y procedemos a hacer el procedimiento. Ambas cantidades son divisibles entre 2. Esto es el número primo más pequeño. Sí, son pares. 72 entre 2 es 36. 180 entre 2 es 90. Nos volvemos a repetir la pregunta. ¿Ambas cantidades son divisibles entre 2? Sí, siguen siendo números pares. 36 entre 2 es 18. Y para el 90 entre 2 es 45. ¿Ambas cantidades siguen siendo divisibles entre 2? No, solamente el 18 es divisible, pero en este caso necesito que sean ambas al mismo tiempo. Entonces para el 45 no aplica. Nos brincamos al siguiente número primo que sigue en la lista, es el 3. ¿Ambas cantidades son divisibles entre 3? Sí. 18 entre 3 es 6 y 45 entre 3 es 15. ¿Las cantidades resultantes son divisibles entre 3? Sí. 6 entre 3 es 2 y 15 entre 3 es 5. En este punto podemos observar que ya no hay ningún divisor común para el 2 y el 5. Por lo tanto, el máximo común divisor de 72 y 180 sería el producto de 2 por 2 por 3 y de nuevo por 3. Que esto sería 36, que sería el máximo común divisor para estas dos cantidades. Ahora continuamos con el procedimiento para determinar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades, que en pocas palabras sería aquella cantidad que es la menor de todos los múltiplos que son comunes de dos o más números. Por ejemplo, si me piden encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, pues obviamente primero hacemos el procedimiento para encontrar todos los múltiplos de 4. Vamos a hacer el mismo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y pues bueno, continuamos, ¿verdad? Del número 6, los múltiplos que tiene el 6, pues bueno, sería el mismo 6, 12, 18, 24, 30, 36 y también continúa de manera infinita, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles son múltiplos comunes para ambos números. En este caso podemos observar que el primer número múltiplo que tenemos tanto para el 4 y para el 6, pues aquí está en la lista, es el 12 que está aquí y también está acá. Después nos encontramos con que el 24 también es un común múltiplo para ambas cantidades. ¿Sí? Obviamente más adelante se encuentran con otras cantidades, pero en este caso el mínimo común múltiplo tanto para el 4 y para el 6 ya observamos que están el 12 y el 24 como múltiplos comunes. Entonces lo que nos interesa es encontrar el más pequeño, y para estos dos, para el 4 y el 6, el mínimo común múltiplo es 12. También podemos resolver este procedimiento de una manera semejante a lo que estábamos haciendo con el máximo común divisor por descomposición en factores primos. Vamos a necesitar por lo pronto el listado de los números primos. Continuamos. Entonces, ya con nuestro listado de números primos, si nos piden determinar el mínimo común múltiplo
para 4 y 6, pues como les comento, hacemos algún procedimiento semejante al que hacíamos hace un instante y trazamos en el mismo procedimiento de descomposición en factores primos. Hacemos lo siguiente. Recuerden, siempre vamos a empezar nuestro procedimiento con el número primo más pequeño. Esto es el número 2. Ambas cantidades son divisibles entre 2. Sí, son números pares, por lo tanto son divisibles entre 2. 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. A diferencia del máximo común divisor, aquí lo que vamos a hacer es seguir simplificando las cantidades hasta llegar en las columnas de todos los números a la unidad. Y entonces, ¿alguno de estas cantidades es divisible entre 2? Sí. Y entonces tengo 2 entre 2 es 1. El 3 no es divisible entre 2, por lo tanto lo bajamos al siguiente renglón de la misma manera. Y ahora seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? No, ya no. Nos brincamos al siguiente número primo, que es el 3. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 3? Claramente el 3 es divisible entre 3. Y tengo 3 entre 3 es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para 4 y 6 es el producto de estas cantidades. 2 por 2 por 3. Que si hacemos las operaciones, 2 por 2 es 4 por 3, 12. Que corresponde exactamente al valor que acabábamos de obtener en el ejercicio previo. Vamos a hacer otro ejemplo para visualizar el procedimiento. Continuamos. Ahora nos piden determinar el mínimo común múltiplo de 28 y 42. 28 y 42. Recuerden, en una misma procedimiento de descomposición en factores primos y hacemos la operación. Recuerden que aquí se tiene que aplicar toda la descomposición hasta llegar a la unidad en las columnas que tengamos involucradas y empezamos siempre por el número primo más pequeño, que en este caso pues siempre es el 2. ¿Estas cantidades son divisibles entre 2? ¿Alguna de ellas? Sí. Entonces 28 entre 2 es 14 y 42 entre 2 es 21. Continuamos con el mismo 2. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí, todavía el 14 es divisible entre 2. 14 entre 2 es 7. Y 21 entre 2 no es divisible, pero lo bajamos exactamente igual al siguiente renglón. Seguimos con la misma cantidad. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? No, ninguna de ellas es divisible entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo que tenemos en la lista, en este caso, el 3. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 3? Sí. 7 entre 3 no es divisible, por lo tanto lo bajamos igual. El 21 es divisible entre 3, sí, nos da 7 precisamente. ¿Alguna de estas cantidades sigue siendo divisible entre 3? Ya ninguna de las dos. Nos brincamos al siguiente número que sigue en la lista, esto es el 5. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 5? No. Nos brincamos al siguiente, el 7. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 7? Claramente, las dos cantidades son divisibles entre 7. 7 entre 7 es la unidad. Y 7 entre 7 también es la unidad. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para 28 y 42 sería el producto de 2 por 2 por 3 y por 7. Que si hacemos las operaciones serían 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 por 7 son 84, que corresponde al mínimo común múltiplo de 28 y 42. Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora nos piden encontrar el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150. Recuerden, siempre empezamos a descomponer en sus factores primos a todas las cantidades que tengamos en un solo procedimiento. Y entonces, empezamos con el mismo.
con la misma pregunta de siempre. Tomamos el número primo más pequeño, siempre el 2. ¿Alguna de estas tres cantidades es divisible entre 2? Sí, dos de ellas son divisibles entre 2. 25 entre 2 no es divisible, lo bajamos exactamente igual. 30 entre 2, sí, nos da 15. 150 entre 2 nos da 75. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? No, ninguna. ¿Alguna de ellas es divisible entre 3, que es el siguiente número primo? Sí. El 25 entre 3 no es divisible, lo bajamos exactamente igual. 15 entre 3 nos da 5. Y 75 entre 3 también es divisible. 75 entre 3 son 25. ¿Alguna de estas cantidades es divisible todavía entre 3? No. Nos brincamos al siguiente número que sigue en la lista, esto es, al número 5. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 5? Sí, todas son divisibles entre 5. 25 entre 5 es 5, 5 entre 5 es la unidad, 25 entre 5 de nuevo es 5. Seguimos teniendo números 5, por lo tanto son divisibles entre 5. 5 entre 5 es 1. Ya habíamos llegado a la unidad en la segunda columna. Y en la tercera sería 5 entre 5. También es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería el producto de estas cantidades. De 2 por 3 por 5 y por 5. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Por 5 son 150. Y el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades es 150. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.